usted vivió ese momento? O sea, ¿lo vivió como manifestante o lo vivió por fuera? Bueno, lo viví de manera cercana porque yo trabajaba en el centro cultural, sí, estaba en inscripción a cursos, pero también estaba dando clases en la licenciatura en comunicación. Era la primera generación del plan antes de este plan que ustedes tienen, el anterior, no recuerdo ahora la fecha, pero era ese plan, era la primera generación que entraba. Entonces vivimos pues sí, fue una suspensión, un cierre absoluto durante 9 meses, que ha sido uno de los grandes conflictos que ha vivido la UNAM. Creo que ha vivido muchos a lo largo de su historia, pero este era uno de los grandes retos. Entonces, ¿cómo lo vivimos? Bueno, lo vivimos desde una lógica de cierre absoluto de instalaciones. Lo vivimos desde que las negociaciones se empantanaron, no había manera de avanzar y nosotros teníamos que hacer pues un plan desde la propia institución, la UNAM y luego la FES Acatlán, por supuesto, de cómo íbamos a intentar regresar a las actividades. Fue muy difícil, pero se implantaron entonces las clases. A mí no me había tocado vivir hasta ese, y diversos escenarios como Parque Naucali y otras instalaciones deportivas cercanas aquí se prestaron para ese propósito. Nosotros nos reuníamos con los alumnos. No estaba lo que vivimos después en la pandemia, el Zoom, etcétera, las tecnologías no las teníamos y fue muy difícil porque no llegamos a mucho. Esas clases extramuro no dieron gran fruto, ni siquiera donde pensamos que podían darlas, que era en las clases teóricas. No, había mucha resistencia, el ambiente estaba muy politizado, entonces esto hizo muy difícil. ¿Dónde sí avanzamos? Nos salimos un poquito, pero es este momento. En los talleres culturales, ahí sí pudimos, porque fíjense que se rentó un espacio muy cercano también aquí, que era un pequeño teatro, y ahí sí dimos estas clases. ¿Pero por qué se sostuvieron? Porque mucha de esa comunidad era comunidad externa, ¿sí? Entonces ellos pues no querían, estaban incluso lejanos a esta vivencia y respondieron súper bien. Entonces yo creo que ahí sí fue muy atinada esta renta del espacio y continuar con las actividades. Entonces prácticamente sí hubo actividades culturales. Eso sí lo tuvimos y fue una buena experiencia, pese a lo que estábamos viviendo, porque no paramos esta cercanía con la comunidad externa a la que se le ofrecían clases de yoga, de baile, pues eso no se paró. Y yo creo que eso nos animaba, al menos a mí sí me animaba, porque lo que queríamos era que esto se abriera. Fue mucha presión para quienes estaban al frente del movimiento, ¿no? Porque pues sí, ya el sector académico en toda la UNAM, no solo en Acatlán, en toda la UNAM empezó a moverse, el propio sector estudiantil, el propio sector de trabajadores, y entonces vino la presión para abrir. Y fue, pues yo creo que sentimientos encontrados. Habíamos estado en una inactividad pese a estos esfuerzos extramuros. La actividad era incompleta, entonces regresar, yo me acuerdo cómo regresamos y estaban las capas de polvo en escritorios, en bancas, pues ustedes saben, Acatlán es muy verde, entonces sus árboles, sus arbustos, estaba tremendo esto. Pero les quiero contar también esto, fue la propia comunidad la que se integró, no solo quienes trabajábamos. Yo ya trabajaba, tenía 20 horas trabajando en el centro cultural, concretamente en cursos. Yo inscribía los cursos, entonces ahí conocía a mucha gente. Y como alumnos, profesores y los trabajadores, que uno pensaría, pero es que lo tienen que hacer, pues sí, pero no eran las mejores condiciones, se sumaron para hacer una limpieza general y hacer lo más rápido posible el regreso. Entonces fue muy difícil, pero también se demostró que la universidad era
demostraba su importancia, demostraba también esta capacidad de readaptación para sus actividades, aunque el costo fue mucho. Lo primero, los calendarios. Los calendarios, a partir de ahí, pues sufrieron alteraciones que yo creo hasta la fecha todavía no los tenemos bien como veníamos trabajando, pero bueno, son los costos. Pero aquí lo importante fue que la UNAM es un organismo vivo, un organismo resiliente también, y ese fue, han venido otros, la propia pandemia, pero ese 1999 fue yo creo que uno de los mayores retos, y porque también muchos alumnos se fueron al ver esto, pues los papás no confiaban, sufrimos desacreditación, tanto profesores como alumnos egresados. Había casos en los que si eres de la UNAM, ¿no? Entonces costó mucho volver a hacer, a tejer esa imagen fuerte, a tejer la imagen de una universidad importante. Ustedes saben cómo está catalogada ahora, y que quienes estudiaban aquí, quienes enseñábamos aquí, quienes trabajábamos también, pues también podíamos contribuir a una buena imagen, y sobre todo quienes egresaban. Entonces, pues eso es lo que yo les puedo decir. Fue una experiencia muy importante, muy dura también, pero de resiliencia para toda la UNAM, para toda la UNAM. Eso es lo que yo les puedo contar. ¿Usted recuerda cómo es que los alumnos y profesores se enteraron de que iban a hacer este aumento en la cooperación para las cuotas? Sí, bueno, pues se enteraron a partir de que las propias autoridades anuncian esta política, ¿no? Esta política, y fíjense que desde ahí vinieron como puntos de vista. No crean que todos los puntos eran en contra de esta replanificación de las contribuciones que como estudiantes se hacían, ¿no? Había gente que estaba a favor, porque sabía también que está bien, es la universidad pública, pero los 20 centavos no eran suficientes, ¿no? Entonces, los propios alumnos decían, bueno, si es algo que podemos y contribuimos, y no nada más en Acatlán, yo en toda la universidad, pero finalmente se gestó un movimiento también legítimo, hay que decirlo, que estaba pues del otro lado, de esta defensa de la gratuidad, ¿no? Defensa de la gratuidad, y yo creo que sí hubo, más allá de enterarnos de esto, hubo posiciones muy encontradas, que polarizadas incluso, que nos mantuvieron 9 meses con una universidad cerrada. Es terrible porque la universidad era la UNAM la que estaba cerrada, ¿no? Pero que finalmente, pese a esos diálogos, quizá algunos fragmentados, quizá no como se quería, pero se llega al regreso. Se llega al regreso y se muestra una comunidad resiliente, una comunidad que queda dolida también, hay que decirlo, y que esa era otra situación, el ánimo, pero que finalmente estábamos regresando, ¿no? Finalmente estábamos aquí. ¿Cree que me pueda decir cuáles eran los comentarios que los externos hacían respecto sobre este movimiento? Ay, eso fue tremendo, porque estamos viendo la máscara y el estigma, o sea, es eso. La máscara y el estigma. La máscara de la universidad simbólica asignada a una universidad importante, ¿no? Que va a la vanguardia, y después el estigma de estudiantes que no vienen a estudiar, ¿no? Entonces, yo creo que lo menos era la pereza, sino el costo social. O sea, ¿qué sufrimos? El marcaje social también, ¿no? No servían, que mejor cerraran, para que se quería esta universidad. Entonces fue muy, muy duro, porque ese estigma lo vivieron, creo que todos, pero los egresados, que es lo que les digo. Los egresados sufrieron mucho esto cuando no querían no podían ser admitidos porque su condición era bienes de la UNAM. Entonces,
Eso fue terrible, ¿no? Eso fue terrible para que vean que lo que vemos en teoría sí se puede aplicar. Ese es un buen ejemplo de cómo un ente social, la universidad, también es estigmatizado a partir de acciones, ¿no? A partir de estas polarizaciones. Por eso es tan delicado cuando, ese es mi punto de vista, cuando la universidad se... Por eso es tan delicado, porque cuesta mucho volver a las dinámicas, ¿no? Por supuesto hay, insisto, puede haber legitimidad en los movimientos, legitimidad en estas acciones, pero el costo es muy caro. El costo es muy caro. Por eso siempre yo creo que lo mejor, creo, es apostar por ese diálogo y ojalá no volvamos a vivir la experiencia de la pandemia. Sí, bueno, lo que había leído y escuchado era que había sido más o menos un paro de 10 meses y que sí había estado muy intenso en cuestiones de los alumnos, habían salido heridos incluso cuando habían ido a CEU. Pues sí, porque ahí ya lo que es que se presenta es la entrada de la autoridad, ¿no? Imagínense el caso tan extremo para haber logrado esto, ¿no? O sea, era insostenible, ¿no? Y además con emociones encontradas, déjenme decirles, ¿no? Porque estás de un lado docente, pero sabes lo que es también la gratuidad de la universidad, que se ha sido una de las grandes banderas. Pero bueno, los tiempos también estaban necesitando de otra manera llevar a cabo esto. Así que fue absolutamente complejo. ¿Usted estaba en contra o a favor de esta? Fíjate que esto es lo complicado porque hay cuestiones encontradas, ¿no? Encontradas, te puedo decir 50-50, pero yo creo que hubo un momento en que me ganó más mi condición de universitaria trabajadora y universitaria docente. Sí, me ganó eso. Viví la otra parte, ¿no? Pero ya también llegó un momento en que era insostenible, ya no había lógica inicial, ya no había, de verdad. Ya habían extendido demasiado, ¿no? Y que se politizó y había otros intereses, eso hay que decirlo también. Sí, había escuchado que justo habían aumentado estas cuotas porque el gobierno también había disminuido lo que le daba a la universidad y que por eso querían subirlas. Es súper complejo, finalmente no la suben, o sea, no hubo un aumento de cuotas, este movimiento para esto. Pero sí también las propias condiciones del contexto para la universidad estaban reformulando o más bien planteando una reforma, ¿no? Pero una reforma que fuera benéfica para toda la comunidad, ¿no? Y es ahí cuando el diálogo pues se cerró. El diálogo se cerró y no hubo posibilidad de una mediación mucho más efectiva, más sana, ¿no? Que no tuviera este costo que finalmente sí vivimos. Pero bueno, es parte de la historia, es parte de las anécdotas y es parte de los retos, ¿no? De los retos de una universidad tan grande, de verdad en todo sentido tan grande y tan compleja. Cuando dice que vuelven a clases ahora sí y que tuvieron que los alumnos unirse, o sea, junto con los profesores, a hacer limpieza y todo esto. Sí. ¿Tiene alguna anécdota que usted recuerde y que, no sé, que le mueva el corazón? Ay, sí, fíjense que sí, porque hay nosotros estábamos, les digo, en el lado del trabajo, mi trabajo académico administrativo, mi trabajo como docente, y ahí es donde yo creo que nadie pensó en no hacerlo, porque a mí cómo me van a ver con una escoba o eso, le entramos todo. Bueno, la anécdota fue que entramos, pues todos veníamos pues de tenis, preparándonos para abrir puertas, y cuando abrimos las puertas de oficinas, pero sobre todo de salones, esto, lo que les digo de meternos, la anécdota fue así con todo y lo terrible de polvo que había, lo sucio que estaba sucio, pero sucio, pues eran tantos meses de inactividad. Yo creo que sí, la emoción de decir, estamos adentro y esto se limpia, porque creo que fue como 3 días, ya no me acuerdo, no fue la semana completa, eso sí me acuerdo, para limpiar
todo lo que era, de verdad, los salones y por supuesto la base trabajadora, a quien me tocaba pues con más, pero yo creo que fue eso, ver tan deteriorado lo que tú quieres, lo que tú formas, esto fue general, por eso estaban aquellos alumnos, si no hubieran venido. No estoy muy segura, pero alguien había reportado que sus papás se habían sumado. O sea, finalmente esas son las... ¿Qué recuerdo entonces cuando abrimos el primer salón que nos toca y vemos esto? Y es por un lado la tristeza y por el otro decir, bueno, sí, ya estamos, se limpia. O sea, no pasó nada, está todo listo para regresar. Tenemos 3 días, 4 días para hacerlo, porque la siguiente semana ya no se entonces, sí fue, ese es lo que yo recuerdo y lo recuerdo pues con emoción, ¿no? Con emoción, porque es saber que sí nos estábamos sumando para limpiar, para cortar, para que esto queda lo mejor posible, porque la universidad seguía, eso era lo más emocionante, la universidad seguía. Sí, que seguro fue muy fuerte el llegar después de tantos meses y encontrar toda la escuela en un estado... Pues sí, no en el mejor estado, en un estado de abandono, puedo decirlo, pero en un estado también donde todo estaba, donde todo permanecía, pero no podías negar que había habido un cierre, que había afectado el ánimo, que había afectado los procesos de enseñanza, los procesos de aprendizaje, las dinámicas de la universidad, las titulaciones, o sea, eso es lo que pasa, ¿no? Pero ahí fue, bueno, el primer gran movimiento que a mí me toca vivir, no como estudiante, eso es otra anécdota, no, ya trabajando aquí, ¿no? Es el primer reto, y que todos confiamos, pues esto, ya vienen las mesas de negociación, máximo un mes, máximo, no, fueron 10 meses, si tienes razón, no fueron 9, fueron 10 meses, tremendos. O sea, tuvieron muchas consecuencias buenas, obviamente, el hecho de que fuera todavía una cuota que es mínima, pero también hubieron estas que afectaron, como dicen, los horarios. Por eso digo que son sentimientos encontrados, de recordar eso son sentimientos encontrados, pero sí lo reitero, a mí sí hubo un momento en que ya me gana más, ahora sí que mi rol de el trabajo docente y de un trabajo que tenemos aquí. Entonces, es contradictorio, pero lo vivimos, yo creo que más de una persona, yo sí lo viví, entonces por eso les decía 50-50, pero luego sí me gana esta necesidad de que tenemos que estar adentro, ¿sí? Desde dentro del conflicto se resuelve, ¿no? Pero bueno, pues fue bastante. ¿Usted no recibió ninguna clase de comentario o algo así por ser justo de alumna? O sea, tanto trabajadora como... ¿Marcadas? O sea, que la hayan señalado o le hayan dicho algo. Pues mira, de manera particular creo que no, pero de manera colectiva pues sí, porque hubo concentraciones públicas donde por convicción asistí, ¿no? Igual que asistimos varios, ¿no? Pero pues claro que sí, eras señalada en esto, ¿no? Pero no solo hubo eso, hubo ya como esto que te digo, polarizado y de repente también encontrado con puntos totalmente divergentes, entonces ya nos veíamos hasta no, los grupos, y eso fue terrible, Sí, están llegando a algo más violento. Claro, porque era todo eso, ¿no? O sea, estaba empujando esto y no, tampoco era la manera. O sea, finalmente, yo insisto, hay legitimidad en el movimiento, sí, pero llega un momento en que ya no es tampoco sostenible y ya empieza la cerrazón, ¿no? Entonces, pues no, pero creo que el costo está ahí, o sea, todavía vivimos esta parte. Pensamos, no, bueno, pues ni modo, empezamos con 3 semestres, ¿no? 2 y medio creo que fue el primer semestre, 2 meses y medio, y después vimos lo difícil que era, o sea, acomodar todo, ¿no? Acomodar todo, porque esto es complejo, esto está formado lo que estamos viendo, por actores, por personas que tienen sus pensamientos, sus ideologías, para eso es la universidad, para estar, todos vamos a estar de acuerdo, pero pues, tenemos que buscar la manera
de llegar a la solución, ¿no? A través, por supuesto, de autoridades, a través de quienes estaban encabezando el movimiento. Y pues ustedes saben cómo termina, ¿no? Con la entrada de la policía. Sí. Ya por último, quisiera que retomáramos un poco el hecho de las clases que se quisieron dar fuera de las aulas. Las extramuros. Las extramuros. Las conocemos que se llaman extramuros. ¿Por qué fue que no funcionaron? ¿Porque los alumnos no querían tomar clases fuera de las escuelas por el movimiento? ¿O pues fíjate que los alumnos, no todos se negaron, la mayoría reaccionó a esto, pero no eran los espacios. O sea, ¿cómo das una clase? Yo tenía televisión. ¿Cómo das televisión en el Felipe Villanueva, que nos lo prestaron, en el Felipe Villanueva del Parque Naucali? ¿No? ¿Cómo les cuentas que hay que hacer eso cuando pocos tenían cámaras? No estaban los celulares, hubiéramos podido hacerlo, demostramos en la pandemia, donde hicimos trabajo a distancia para radio y para televisión, se demostró en la pandemia, ¿no? Pero no era el contexto. Entonces, por supuesto que no, o sea, no era llevadero ni siquiera para las clases teóricas, ¿no? Te faltaba un pizarrón, tu GIS en ese momento era pizarrón verde, tu GIS, ¿cómo lo tienes? Entonces, era mucho, el desánimo, no hay que decirlo, el desánimo, ¿no? Te motivaba un ratito, pero luego veías que pues no íbamos a poder salir, y eso también sí nos pega, ¿no? Y les pegó a alumnos y les pegó a nosotros, como trabajadores y como profesores. O sea, sí fue más una cuestión de que, pues sí, no eran las condiciones. No había condiciones, para... había un ánimo que estaba encontrado, había ánimos encontrados, y eso dificultaba cualquier situación. Aunque los alumnos quisieran tomarlas, no había muchas posibilidades. Fíjense que con todo, en eso que regresamos 2 meses, creo, y ahí terminó el semestre, 2 meses para ese semestre, ya se había perdido un año prácticamente. Entonces, había evidencia de varios maestros, no fue mi caso, de que pudieron llevar a cabo las clases extramuros. Era televisión. Entonces, no servía tampoco de nada vernos para dejarnos las tareas, como si no tienes con qué practicar, no tienes. Entonces, pues todos tuvimos que ser pacientes, todos, ¿no? Terminaron después, esa generación terminó después, afectada anímicamente, igual que nosotros, pero logramos terminar. Sí se fueron varios estudiantes, se fueron, se entiende también esa condición, lo cual sentimos mucho, pero fueron decisiones. Ok, muchas gracias. De nada.